Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 18 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Elena. Nació en Bitinia de familia plebeya. Su hijo Constantino le dará después el título de Augusta. Por orden del emperador Diocleciano, fue repudiada por el marido, el tribuno militar Constancio Cloro. En efecto, la ley romana no reconocía el matrimonio entre un patricio y una plebeya. Por tanto, Elena era considerada simplemente como una concubina, y cuando Constancio Cloro tuvo el título de Augusto con el colega Galerio, se vio obligado a deshacerse de ella, pero mantuvo consigo al hijo Constantino, que había nacido de su unión en el año 285. Cuando murió el padre de Constantino, este fue aclamado Augusto en el 306 en York por las legiones británicas, y entonces Elena pudo regresar al lado de su hijo con el merecidísimo título de Nobilissima Femina, que para después tener el más alto honor al que podía aspirar una mujer, el de Augusta. Cuando el hijo, derrotando a Macencio en las puertas de Roma, llegó a ser Totius Orbis Imperator, esto es, señor absoluto de la ciudad, o en este caso, del orbe, del mundo. Fue el comienzo de una pacífica obra de reconstrucción que incluyó la paz con el cristianismo. En efecto, por sus relaciones con el cristianismo, él le imprimió a su monarquía un contenido espiritual, pues le atribuía su victoria a la protección de Cristo. No sabemos cuánta participación tuvo Elena en esta conversión de consecuencias tan maravillosas, aunque el historiador Eusebio, autor de Una vida de Constantino, sostiene que fue el emperador quien llevó a la madre a la fe. Muchos consideran que fue Elena quien convirtió al hijo, pero una conversión bastante fría, porque él recibió el bautismo solamente a la hora de la muerte, en el 337. Por el contrario, Elena demostró un fervor religioso que se tradujo en grandes obras de beneficencia y en las célebres basílicas de los lugares santos, de los que fue intrépida exploradora. A pesar de su avanzada edad, había ido a Palestina para seguir las excavaciones en Jerusalén, que había comenzado el obispo San Macario. Así fue como encontró la tumba de Cristo excavada en la roca y cerca de la cruz del Señor y de las de los ladrones. La invención, es decir, el hallazgo de la cruz que tuvo lugar en el 326 ante los ojos de la piadosísima madre del emperador, causó una grande emoción en toda la cristiandad. Animada por este primer éxito, Elena buscó y encontró la gruta del nacimiento en Belén y el lugar en el Monte de los Olivos en donde Jesús estuvo con sus discípulos poco antes de subir al cielo. A estos descubrimientos siguió la construcción de otras tantas basílicas, una de las cuales sobre el Monte de los Olivos llevó después el nombre de Elena. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Elena de Bitinia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?». Le respondió Jesús: «¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos». Él replicó: «¿Cuáles?». Jesús le dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo». Le dijo entonces el joven: «Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta?». Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto que se presenta para hoy puede marcar justamente una actitud de vida, la actitud de separación de los bienes de este mundo.
Jesús está claro en lo que afirma y en lo que le pide a aquel joven. Bien sabemos que en el mundo judío el tema de la riqueza era algo esencial, sobre todo en la parte espiritual. Una persona que tenía riquezas, que tenía bienes y posesiones, que tenía abundancia, sin duda alguna, para su mentalidad, era una persona bendecida por Dios. Era una persona que había prosperado gracias a que Dios le había elegido. En cambio, un pobre, un desvalido, alguien que fuera excluido, que no tuviera nada, pues era una persona a quien Dios le había dado la espalda y por lo tanto maldita. Era la forma de pensar que tenían. Y claro, aquí Jesús nos muestra que no es así, que es todo lo contrario. De tal manera que aquel joven, cuando se acerca a preguntar por la vida eterna, en primer lugar, pregunta por la vida eterna. Y Jesús le señala los mandamientos. Y aquel joven le dice, bueno, ya lo cumplí todo eso desde mi niñez. Y Jesús entonces, después de que el joven pregunta sobre la vida eterna, Jesús le muestra el camino para la perfección, para llegar al cielo. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego me sigues para ganar un tesoro en el cielo. Jesús le habla de despojo, Jesús le habla de renuncia, Jesús le habla de sacrificio. Cuando a nosotros el Señor nos invita a eso, muchas veces nos damos por vencidos, muchas veces no nos gusta, le volteamos la espalda a Dios. El Señor nos invita a cargar con nuestra cruz. El Señor nos invita para que en nuestro diario vivir, en los momentos difíciles de la vida, en las durezas, en las subidas que parecen interminables, allí abracemos la cruz, allí le ofrezcamos nuestra vida, allí le digamos, Señor, solo dame fuerzas, porque sin duda alguna es el camino de la perfección que nos lleva al cielo. Y claro, aquel joven se siente ofuscado, aquel joven se siente triste, porque su corazón estaba en los bienes de esta tierra. Pregunta directa para ti el día de hoy, ¿en dónde están tus bienes? ¿En dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en las cosas de acá? ¿O tu corazón realmente está en amar a Dios, en servir a Dios, en sacrificarte por el prójimo, en desgastar tu vida para construir el reino? ¿Será que realmente esa es mi actitud? ¿Esa es mi auténtica intención? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus maneras de pensar? Cuestiónate eso el día de hoy. Vale la pena que lo hagamos y que realmente seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios para que purifiquemos nuestra mentalidad, para purificar nuestra conciencia, para purificar evidentemente nuestras intenciones e inclinaciones. Hoy entonces termina Jesús recordándole que debe ayudar al prójimo. Las obras de misericordia siempre nos acercarán a Dios, siempre abrirán puertas las obras de misericordia, porque son un tesoro que se acumula para la vida eterna y donde la polía no entra, donde no se corrompe, donde los ladrones no podrán escudriñar. Pidámosle al Señor que nos regale una actitud auténtica de vida, que nos dé la fuerza para que no seamos jueces del prójimo, sino que nosotros podamos tender la mano al prójimo. Que tengamos una actitud sincera de misericordia hacia el prójimo, empezando por nuestro metro cuadrado, en nuestra propia casa o en la realidad en la cual nosotros nos movemos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.